Nos preguntamos cómo se ha venido materializando la arremetida para profundizar esta campaña de desprestigio. Vamos a revisar todo esto y lo vamos a hacer desde Quito. Nuestros invitados de este día en Jugada Crítica, Jugada Ecuador. Allí vemos a María Fernanda Espinosa, exministra de la Defensa, y también a Mauri Chamorro, analista político internacional, ambos desde Ecuador. Comenzamos por las damas. María Fernanda Espinosa, si bien lo que está ocurriendo, me parece a mí que hay una convergencia de fuerzas de la derecha internacional que quieren afectar los procesos progresistas y democráticos de América Latina. Digamos que los partidos de oposición de derecha no están solos, están apoyados por fundaciones internacionales que ya sabemos cómo operan, ¿no? Por incluso partidos políticos de fuera del Ecuador que tienen, pues, que hacen eco, ¿no?, en sus organizaciones nacionales. Esto es un entramado que va más allá del Ecuador y lo sabemos. Hay una fuerte interferencia y hay una alianza de la derecha internacional por poner en riesgo los procesos populares y democráticos en nuestra América Latina. Eso yo creo que es de conocimiento público, pero acá en el Ecuador yo pienso que la fortaleza del trabajo que ha venido haciendo no solamente Alianza País y la Revolución Ciudadana, sino todas las fuerzas progresistas del país están, pues, alertas y atentas de lo que va a ocurrir en el proceso electoral del próximo domingo. Vamos a cuidar nuestros votos, vamos a estar de manera pacífica cuidando la decisión y la voluntad popular el día domingo. Este ataque cobra bastante fuerza en este periodo electoral. Sin embargo, hay que dejar claro que la campaña de desprestigio no es nueva. Amaury, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú sobre esta campaña sistemática? Es el principal mecanismo que la derecha continental y yo diría mundial ha tenido de enfrentamiento con la Revolución Ciudadana y con el progresismo de manera general en América Latina. Nosotros, los progresistas, hemos enfrentado a lo largo de todo esto, de la década ganada en el caso de Ecuador, y bueno, los 17, 18 años ya de la Revolución Bolivariana, un ataque a lo simbólico. Los medios de comunicación privados, las empresas de comunicación han actuado muy firmemente en sustituir los partidos políticos de derecha que ya venían bajo un proceso de desgaste muy profundo con el neoliberalismo. Entonces, los ataques mediáticos vinieron a sustituir los debates políticos sobre un tipo de país que nosotros tenemos en disputa. O sea, las propuestas de la derecha acaban siendo sustituidas por las mentiras y la desinformación generada de las empresas de comunicación para afectar la credibilidad, la legitimidad y la reputación de los líderes y del proceso progresista de manera general. Entonces, en el caso de Ecuador se ha avanzado muy fuertemente también para enfrentar ese tipo de cosas con una ley de comunicación que de cierta manera ha equilibrado un poco más el juego. Pero obviamente un debate y un enfrentamiento, yo diría, político con empresas transnacionales de comunicación siempre va a ser muy difícil para cualquier tipo de partido, organización o militancia de izquierda en América Latina. Históricamente, los medios de comunicación han trabajado para posicionar esas mentiras. Bueno, tenemos el caso ahí de Allende, tenemos el caso también de Brasil contra João Goulart, y históricamente todo lo que se ha hecho a lo largo de este periodo progresista en América Latina. Básicamente, la matriz se genera siempre de mano dada entre las denuncias en el campo político, en el ámbito político por parte de la derecha, a donde son amplificadas y repercutidas de manera constante y sin interrupción por parte de las empresas de comunicación, para que acabe estableciéndose en la opinión pública, en la ciudadanía, un cierto aire de incerteza, ¿no? O sea, ¿será que el presidente de la República está diciendo la verdad? ¿Será que el candidato del oficialismo está diciendo la verdad? ¿Será que los casos de corrupción? Entonces ya este tipo de cosas se comienza a realmente afectar esa posibilidad de creer en el discurso oficialista, de creer
ya no más apenas en los grandes logros que se ha conquistado en el país. Bueno, eso es el caso de todo el progresismo de América Latina, el combate a la inequidad, a la pobreza, al analfabetismo, a la mortalidad infantil, que ya son cosas prácticamente del pasado en nuestro continente. Se transfiere ahora esa incerteza sobre el futuro del país bajo las denuncias de corrupción, básicamente. Y ahí es un muy buen ejemplo el caso de Odebrecht. Volvemos con María Fernanda Espinosa. La gran pregunta es ¿desde dónde se articula esta campaña de desprestigio? Bueno, lo que está ocurriendo, me parece a mí, que hay una convergencia de fuerzas de la derecha internacional que quieren afectar los procesos progresistas y democráticos de América Latina. Digamos que los partidos de oposición de derecha no están solos, están apoyados por fundaciones internacionales que ya sabemos cómo operan, ¿no? Por incluso partidos políticos de fuera del Ecuador que tienen, pues, que hacen eco, ¿no?, en sus organizaciones nacionales. Esto es un entramado que va más allá del Ecuador y lo sabemos. Hay una fuerte interferencia y hay una alianza de la derecha internacional por poner en riesgo los procesos populares y democráticos en nuestra América Latina. Eso yo creo que es de conocimiento público, pero acá en el Ecuador yo pienso que la fortaleza del trabajo que ha venido haciendo no solamente Alianza País y la Revolución Ciudadana, sino todas las fuerzas progresistas del país están, pues, alertas y atentas de lo que va a ocurrir en el proceso electoral del próximo domingo. Vamos a cuidar nuestros votos, vamos a estar de manera pacífica cuidando la decisión y la voluntad popular el día domingo. Estamos con Mauri Chamorro de nuevo. ¿Desde dónde se articula, según su perspectiva, esta campaña de desprestigio contra la Revolución Ciudadana? ¿Desde Ecuador? ¿Desde algún otro país? ¿Cómo lo ve? Como ha sucedido en toda América Latina, todos los trabajos comunicacionales de desprestigio y de ataque a los modelos progresistas, a los gobiernos progresistas, a sus líderes, viene coordinado de manera transnacional, a donde existen bases específicas de funcionamiento y de operación, por ejemplo, de grandes conglomerados de gente actuando en redes sociales. Ya se ha identificado en Brasil y en Colombia, a donde se coordinan los ataques hacia Venezuela, hacia Ecuador, hacia Bolivia, hacia Argentina, a través de estas empresas que actúan específicamente en redes sociales. También tenemos que considerar la articulación que viene de mano dada desde Miami, que es el centro de operaciones político de toda la derecha hispanoamericana, a donde tienen sus sedes, sus bases, sus instituciones, sus fundaciones y sus organizaciones no gubernamentales que de alguna manera transfieran recursos para que en los países la derecha tenga capacidad de movilización en las calles y generar procesos de desestabilización. Así como también las empresas de comunicación, ahí tenemos un buen ejemplo, el caso de CNN en los Estados Unidos, El País, el Grupo Prisa, de España, que tiene radios por toda América Latina, tiene canales de televisión, tiene medios impresos y también tiene su principal medio, que es El País, actuando en ese proceso de formulación de matrices mentirosas y matrices de desinformación. Pero lo que yo sí quería agregar es que debemos entender este proceso a partir de varios ámbitos, ¿no? A partir del ámbito político, a partir del ámbito comunicacional y también de la gran actuación del financiamiento y la llegada de grupos, yo diría grupos de desestabilización en los países, coordinados a través de países específicos. En este caso, bueno, tenemos el ejemplo de Uribe, con toda una coordinación de acciones paramilitares en Venezuela, y aquí en el caso de Ecuador también muy fuertemente en apoyo y mano dada con la ultraderecha ecuatoriana, que así a través de las organizaciones como el caso de la NET han financiado acciones de desestabilización, a donde gente muy agresiva ha actuado en las calles, generando a partir de eso hechos mediáticos. O sea, la derecha genera hechos de violencia. Aquí en el Ecuador siempre en las marchas quien acaba herida es básicamente la policía nacional, no la derecha. Casi no hay detenidos, entonces la derecha acaba generando hechos de violencia para posteriormente crear una matriz
mediática, donde los medios de comunicación acaban influenciando y posicionando de que la violencia viene por parte del Estado. Entonces, ese giro discursivo nace a partir de hechos creados, hechos factoides que yo llamo mediáticos, para a partir de eso avanzar en un modelo comunicacional que simplemente y posicione al Estado ecuatoriano, al progresismo como el violento, como el opresor, lo que es mentira. Ahora, ¿qué tan lejos o cerca están de alcanzar ese objetivo? Pregunta para María Fernanda Espinosa, miembro de Alianza País de esta campaña. Bueno, yo creo que las cifras están dadas. Hay en este momento más de 50 organizaciones de la sociedad civil, frentes populares, centrales de trabajadores, organizaciones indígenas, campesinas, Alianza País, en alianza con otros movimientos políticos como Centro Democrático, como Compromiso Social, que están acompañando la candidatura de Lenín Moreno. Todas las encuestas, incluso las encuestas de oposición, le dan a Lenín Moreno una distancia entre 9 y 14 puntos por sobre el candidato opositor. Yo creo que es bastante evidente que el pueblo ecuatoriano se va a pronunciar masivamente en favor de la candidatura de Lenín Moreno y vamos a defender ese triunfo porque va a expresar la decisión y la voluntad del pueblo ecuatoriano. Así es que realmente estamos muy contentos, ha sido una campaña muy intensa, una campaña de gran cariño del pueblo ecuatoriano por nuestro candidato Lenín Moreno y estamos seguros que el día domingo será un día de celebración. Esperemos realmente que sea una celebración en paz, en tranquilidad, porque el pueblo ecuatoriano es un pueblo pacífico, es un pueblo que le gusta vivir en armonía y yo creo que le esperan al Ecuador días muy prometedores. Vamos a consolidar lo que hemos construido juntos en estos 10 años, vamos a mejorar, vamos a corregir errores, toda obra humana obviamente es perfectible, lo vamos a hacer y creo que tenemos al hombre que el Ecuador necesita en estos momentos, a Lenín Moreno Garcés. Así es que con mucho entusiasmo, con mucha alegría, iremos a la elección del día domingo y de acuerdo a lo que dicen al menos los números y más de 10 encuestadoras, el candidato Lenín Moreno triunfará de manera contundente, pero más que un triunfo de Lenín Moreno, será un triunfo del pueblo ecuatoriano, sobre todo de las personas que requieren potenciar la garantía de sus derechos. Necesitamos fortalecer los esfuerzos de combate a la pobreza y la desigualdad. Ese hombre que necesita ahora el Ecuador se llama Lenín Moreno Garcés. Amaury Chamorro, ya para terminar, en su perspectiva como analista, ¿qué tan cerca o qué tan lejos están estos factores opositores de lograr su objetivo? Los desestabilizadores en este caso. Básicamente se mide uno de los instrumentos para percibir si realmente ha funcionado y no, son las encuestas, ¿no? En el caso de un momento electoral como estamos en este momento, Lenín Moreno, inclusive en las encuestas formuladas por el partido de oposición y de la ultraderecha ecuatoriana de Guillermo Lasso, dan la victoria a Lenín Moreno. Quiere decir que el trabajo de desprestigio pudo avanzar hasta en los públicos que se oponen al gobierno de la Revolución Ciudadana. No han conseguido traspasar sus fronteras y conquistar la opinión de ciertos sectores que podemos llamar de indecisos. Se ha consolidado realmente, si es que gana, y a lo que todo indica ganará Lenín Moreno en las elecciones, se ha consolidado la victoria del progresismo, de la Revolución Ciudadana, del gobierno y de la campaña de Lenín Moreno sobre ese ataque de desprestigio hacia su binomio, ¿no? También muy golpeado en ese sentido el vicepresidente de la República, Jorge Glass, que hasta la presente fecha han intentado involucrarlo con el tema de Odebrecht, ha intentado involucrarlo con otros casos de corrupción que el mismo gobierno de la Revolución Ciudadana ha denunciado, investigado y ha condenado, a donde en este momento Jorge Glass no ha participado de absolutamente nada, no se ha comprobado. Entonces, el hecho de que una persona que ha sido ampliamente atacada con mentiras, con desinformación, en este momento esté por ganar las elecciones, eso demuestra que realmente los procesos de desestabilización y de mentiras en contra de un candidato específico, que sea del progresismo, no han avanzado más allá de aquellos grupos específicos
que ya se han conformado en América Latina y en los países que son más conservadores, más alineados a la derecha y que son oposición a los gobiernos progresistas. A mí me gustaría concluir apenas con un análisis yo digo que hay una transversalidad en eso. Todos los países progresistas se ha conformado una gran clase media. A algunos sociólogos no les gusta esa definición de la clase media, pero son personas que han sido ampliamente incluidas al mercado de consumo por la mejora de las condiciones de vida y el aumento de sus ingresos familiares. Esas nuevas generaciones que ya nacieron, crecieron y han vivido y han estado dentro de un proceso que ha protegido sus derechos y le ha dado condiciones de seguir adelante, esas nuevas generaciones poco a poco se van distanciando de los procesos progresistas. Y es ahí a donde la derecha de todo el continente ha operado, y en algunos casos de manera muy eficiente, formulando una idea de valores, de esos antivalores del desarrollo, de la solidaridad, de acabar con la inequidad, porque a partir del momento que esas personas son incluidas al mercado de consumo, tienen más capacidad de comprar, sustentan su proyección personal en valores muy conectados al capitalismo, en valores muy individualistas. Entonces es importante que en esta nueva etapa, yo llamo de esta nueva etapa a partir de la elección de ahora que va a suceder de 2017, de la Revolución Ciudadana, probablemente gane estas elecciones. Todo el progresismo del continente debe repensar, yo digo que debe resignificar sus revoluciones para encontrar y reconocer nuevamente a una sociedad que ha cambiado profundamente en su demografía y entender por qué ciertos sectores que son los más beneficiados por ese mismo progresismo hoy se identifican mucho más con el discurso de la derecha. Entonces es ahí que queda una lección para que el progresismo en América Latina consiga atender esas necesidades, esas nuevas expectativas, de esas nuevas sociedades, de esos nuevos modelos de ciudadanía, para que continúe un proceso que indiscutiblemente ha sido el que más ha beneficiado a toda la población. Ojo con esa reflexión entonces, atentos a Mauri Chamorro, analista internacional, y María Fernanda Espinosa, quien también hace parte del Partido Alianza País y fue ministra de la Defensa de esta nación del sur. Analizando esta jugada crítica, esta jugada Ecuador a 4 días de esta contienda electoral que cada vez se pone más interesante para el análisis. Ustedes con nosotros, siguiendo minuto a minuto, también a través de las redes sociales, @TelesurTV, @MarayiraTelesur. Nuestras etiquetas, jugada Ecuador, jugada crítica, hay más. Al regreso nos vamos hasta allá, nos vamos hasta el lugar de la noticia, nos vamos con nuestro corresponsal permanente en la mitad del mundo. Ya volvemos.